Amén. Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Bienvenidos nuevamente, como les decía ahora, bienvenidos todos a este nuevo estudio que estamos haciendo. Una nueva, vamos a continuar con el estudio que hemos traído hasta ahora acerca del sumo sacerdote. Hemos aprendido muchísimas cosas acerca del sumo sacerdote, quién es nuestro sumo sacerdote, la manera en cómo se establecieron las cosas, cómo el Señor estableció todo instituyó de cierta manera todo el sacerdocio levítico, el sacerdocio, la orden de Aarón, ¿verdad que sí? Hace 8 días habíamos quedado básicamente en la enseñanza de Hebreos 7 y habíamos quedado también, habíamos hablado un poquito acerca de lo que representaba ese cambio, ¿cierto?, en la ley, pero digamos, de cierta manera no era tanto el cambio de la ley, ¿cierto?, sino esa variación que hubo o esa, digamos, de cierta manera, cómo se viene a cumplir esa ley con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que fuéramos a la palabra y tratáramos de repasar un poquito acerca de lo que hablamos a 8 días y leyéramos, vamos a leer Hebreos 7, desde el capítulo 11, vamos a leer de ahí en adelante para que retomemos básicamente lo que hemos estado hablando ahora 8 días. Bueno, entonces vamos al libro de Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 11. Bueno, entonces ya lo tenemos, vamos a Hebreos 7, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer así, dice la palabra de Dios. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Recordemos que en el principio del estudio, para mí fue algo importante mostrarles a ustedes la forma como el Señor instituyó todo este sacerdocio, ¿cierto? ¿Por qué instituyó el sacerdocio levítico? ¿Quién es Leví? ¿Cierto que sí? ¿Quién es Aarón? ¿Por qué venía Aarón de la tribu de Leví? ¿Cierto? Y también les mostré también en la palabra acerca de toda esta simbología que presentaba el Señor en cuestión con las vestiduras, en cuestión con el tabernáculo, en cuestión con el templo, en cuestión con los sacrificios, las ofrendas que se hacían, todo lo que era el sacerdocio como tal. Yo les mostré a ustedes básicamente también todos los mobiliarios del templo, porque todo eso tiene una representación, ¿cierto? Todo eso tenía una representación que el Señor le había dado a Moisés y le había dicho en algún momento, ve y hazlos de acuerdo al modelo que se te fue mostrado, ¿cierto? Y eso fue una advertencia que el Señor le dijo, esto es un modelo, esto es básicamente una sombra y figura de lo que iba a venir. Pero esa sombra y figura no representan la imagen misma de las cosas, no representa como tal la imagen misma, quiere decir que no es igual, ¿cierto? No es igual a aquello que iba a venir o aquello en lo cual nosotros, el Señor nos iba a mostrar más adelante las cosas celestiales. Entonces, sigamos acá, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Cierto? Entonces ya nosotros también hablamos un poquito de Melquisedec y vemos cómo esa orden sacerdotal de Melquisedec es la orden sacerdotal de Dios, es la orden santa de Dios, es el sacerdocio de Dios, ¿cierto? Es un sacerdocio único de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es ese Melquisedec, Él es esa santidad, Él es ese sacerdocio, Él es ese sacerdote, Él es ese Melquisedec del cual está hablando aquí las Escrituras, ¿cierto? Porque Melquisedec no viene de ningún linaje de Aarón, ¿cierto? La misma palabra lo está diciendo. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote que no fuera de la línea de Aarón, ¿cierto? Es decir, que no fuera de ese linaje terrenal, ¿cierto? Entonces miremos lo que sigue acá. Versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, ¿cierto? Porque
si el sacerdocio levítico como tal representaban las cosas terrenales, ¿cierto? Esa sombra y figura, esa simbología que el Señor mandó a hacer en algún momento, eh, ese es al venir y entrar en vigencia, ¿cierto? Ya presente Cristo, porque lo hemos leído varias veces, la forma en cómo el Señor nos muestra que ya estando presente Cristo, Él asume como sumo sacerdote, ¿cierto? Después de haber cumplido con la ley del sacrificio, que fue haber dado su propio cuerpo en sacrificio para perdón de pecados de nosotros, ¿cierto? Entonces, después de que se cumple ese evento, ¿cierto? Que ya vimos en estudios pasados, la forma como el Señor nos muestra tal cual que Él cumplió, como estaba establecido, y para que quedase, eh, para que quedase concretamente que así fue que él cumplió, ¿cierto? Para que quedase evidencia concreta de que Él cumplió exactamente como estaba escrito, ¿cierto que sí? Eh, Después de que él hace esto y asume como sumo sacerdote, ¿cierto? Era necesario que hubiese un cambio de ley también, ¿cierto? Porque ya no estábamos más bajo esa ley de sacrificios, ¿cierto? Impuestas por el sacerdote terrenal. Ya nosotros tenemos un sacerdote espiritual, ¿cierto? Que es la línea o el sacerdocio de Melquisedec. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El versículo 13 dice, y aquel que se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés acerca, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dice la palabra de Dios, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, ¿cierto? ¿Cuál descendencia? La descendencia de Aarón, o la descendencia levítica, ¿cierto? Sino son según el poder de una vida indestructible, ¿cierto? Está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él es sacerdote para siempre. Los sacerdotes ciertamente ellos tenían un ministerio vitalicio que cuando ellos morían, pues automáticamente acababa el sacerdocio para ellos y venía y asumía otra persona, ¿cierto? Otro sacerdote y tomaba nuevamente ese ministerio. Pero la palabra de Dios dice que el Señor, que es que ese sacerdote que se levantó, ¿cierto? No habla nada de la ley acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según la orden santa, según ese sacerdote santo que es nuestro Señor Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces hablábamos también y les explicaba claramente que lo que quedó abrogado aquí y lo que dice precisamente no fue la ley, toda la ley dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por nuestro Padre Celestial, sino que lo que quedó abrogado fue la ley de los sacrificios, la ley del sacerdocio, porque ya entró en vigencia, ¿cierto? Ya entró en vigencia el verdadero sacerdocio, ¿cierto que sí? Eso es básicamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque nada de lo que se hizo anteriormente por medio de los sacerdotes, nada de esto nos perfeccionó a nosotros. ¿Qué fue lo que nos vino a perfeccionar entonces a nosotros? Lo que nos perfeccionó a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio, ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros. Bueno, que el 18, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo dice el versículo 19, dice, pues nada perfeccionó la ley, ¿ve? Nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿ve? ¿Se recuerdan cuando hemos hablado también que el Señor rompió el velo y nos dio una entrada libre al lugar santísimo? Él nos hace nosotros sacerdotes, ¿verdad que sí? Nos hace sacerdotes, ¿cierto?
y nos da esa entrada directa, porque Él rompió el velo. Ya nosotros no tenemos ninguna barrera para entrar al lugar santo, ¿cierto? Él ya nos puso a nosotros vestiduras espirituales, ¿cierto? Nos lavó a nosotros y nos da esa entrada directa al lugar santísimo. Esto, versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ven lo que yo les estaba diciendo ahora, que era un ministerio, ¿cierto? Era un ministerio o un trabajo que ellos hacían vitalicio, o sea, hasta que ellos morían. Mas en cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cierto que sí? Es decir, que el sacerdocio como tal levítico era mutable, porque moría uno y automáticamente venía y tomaba posesión el otro sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Eso es básicamente lo que nos enseña la palabra. Y la palabra nos está diciendo que ya ese sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdote, o el sumo sacerdote que tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, estando ya presente Cristo, dice que ya nosotros tenemos un sacerdocio inmutable, porque ese sacerdocio es para siempre, ¿cierto? Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Versículo 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ve? Recordemos lo que una de las tareas principales también que tenía el sacerdocio levítico o Aarón en este caso, hubieron como, no sé, creo que unos 700 y algo sumos sacerdotes, pero hablemos específicamente de Aarón, ¿cierto? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Entonces, recordemos cuál era la función principal del sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote era ser ese intermediario, ¿cierto que sí? Era ser ese intermediario entre el pueblo y nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Dios Todopoderoso. Recordemos que Él tenía que ponerse las vestiduras y entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ¿cierto? Para hacer expiación por el pecado, por los pecados cometidos por ignorancia del pueblo. Entonces, de cierta manera, Él era esa representación de ese mediador entre Dios y los hombres. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué digo esto? Para que no haya ninguna confusión en que había otro mediador. Él era esa representación de aquel que iba a venir, ¿cierto? De cierta manera era algo simbólico lo que él hacía, y porque eso no podía, lo que él hacía no nos quitaba a nosotros los pecados. El único que intercedió por nosotros, ¿cierto que sí? Fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Eso que quede claro. Entonces, el versículo, vamos en el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y mucho más sublime que los cielos. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, recordemos que al principio también les mostraban las escrituras básicamente lo que el Señor había mandado a Aarón y a Moisés, y le dijo, haz sacrificio, y uno de esos becerros, ¿cierto? Era para ofrecer sacrificio para expiar los pecados de sí mismo y por los de su casa, ¿cierto? Es decir, por expiar los pecados del sumo sacerdote,
y toda la descendencia de él, o los que pertenecían a su casa y los que de cierta manera servían al altar, que eran los otros sacerdotes. Entonces, y el Señor nos dice acá que el Señor ya lo hizo hizo un solo sacrificio, ¿cierto que sí? El Señor dijo que Él hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ve? Entonces, definitivamente el Señor nos muestra claramente a nosotros que quién es nuestro mediador, quién es nuestro sumo sacerdote, cuál era esa ineficacia que había en la ley, ¿cierto que sí? De cierta manera podríamos decir que había una ineficacia debido a la debilidad que había en los sumos sacerdotes, ¿cierto? Porque ellos también eran pecadores igual que todo el pueblo. Lo único que representaba era que él era, lo único que sucedía era que él era elegido entre los del pueblo, había entre la tribu de Leví, él escogió a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran como sumo sacerdote. Pero la única diferencia entre el pueblo y Aarón era que cuando él entraba al lugar santísimo, pues él tenía que ponerse las vestiduras, porque si no, tenía que morir, ¿cierto? Y si no, moría inmediatamente a causa del pecado, porque era igual que los demás. Entonces, miremos lo que dice Hebreos 8. Hebreos 8.1. Hebreos 8, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. De pronto para profundizar un poquito más lo que estamos hablando. Hebreos 8, 1, 7 dice la palabra de Dios así. Ahora bien, miren mis hermanitos, como dice la palabra de Dios acá, el punto principal de todo lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Hasta el momento, el punto principal de todo este estudio que hemos traído, ¿cierto? Que el Señor nos ha dado la bendición de poder escuchar, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios, el punto principal es este, mire. ¿Cuál es el punto principal? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿cierto? Porque el propósito de todo esto es entender quién es nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Recordemos que en algún momento también hablamos, y creo que fue en la clase pasada, en el estudio pasado, que hablamos cuando el Señor dijo, destruir este templo, que Él iba a destruir este templo y en 3 días lo reconstruiría, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo Él entonces cuando hablamos del tabernáculo? La palabra de Dios nos lo está diciendo, ¿cierto? Él mismo dijo que Él hablaba del cuerpo, ¿cierto? Él hablaba de su propio cuerpo. Y recordemos la forma como fue destruido el templo también. Entonces, esto para que nos quede a nosotros claro, ¿cierto? Si alguien de pronto no entiende acerca del templo de Dios, me dice y miramos más versículos acerca del templo de Dios y de lo que la palabra de Dios está diciendo, porque Él está diciendo acá que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ¿cierto? Dice que levantó el Señor y no el hombre, dice. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que,
si estuviese sobre la tierra, escuchen esto porque es supremamente importante lo que el Señor nos está diciendo acá. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Es decir, si el Señor aún estuviese en la carne, ¿cierto? Recordemos que el Señor tuvo unos días en la carne, ¿cierto que sí? Un tiempo aquí, Él anduvo entre nosotros. Y dice la palabra que si Él estuviese aún en la tierra, no sería sacerdote, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Nos está diciendo que automáticamente Él asumió como sumo sacerdote, se acabaron y cesaron todo lo que eran los sacrificios y todas las ofrendas que se hacían y que se hacían acerca de la ley para perdón de los pecados, ¿cierto? De cierta manera también en algún momento expliqué que representaba esos sacrificios porque el Señor daba paz al pueblo, ¿cierto que sí? Por eso el Señor, de hecho la palabra de Dios nos dice claramente que Melquisedec significa rey de paz, ¿cierto? Rey de paz. Y nosotros vemos que esos sacrificios que se hacían en algún momento era para traer paz al pueblo. Cuando el sumo sacerdote salía de ofrecer el holocausto, cuando el sacrificio era consumido por el Señor, el sumo sacerdote salía y de cierta manera le daba las buenas nuevas a la gente, ¿cierto? Y la gente decía, en ese momento cuando él salía, dice la palabra de Dios que se veía la gloria de Dios, ¿cierto? Que la gloria de Dios se hacía visible a todos y todos se postraban y adoraban. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían en agradecimiento porque el Señor aceptó esa ofrenda, ese sacrificio y traía paz. ¿Por qué? Porque en vez de consumir al pueblo a causa de su pecado, consumía el holocausto. De cierta manera, eso era lo que se hacía, ¿cierto? Entonces, no que los lavaba digamos, los perdonaba de pecado, sino que ciertamente traía paz hasta que viniese el verdadero, el real, el que realmente nos iba a nosotros a lavar de pecado de todo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, ¿verdad? Como se le advirtió a Moisés que todas estas cosas eran una sombra y figura de las cosas celestiales. Y eso fue una advertencia que el Señor le dijo, una advertencia que el Señor le hizo a Moisés, ¿cierto? Que todo eso era una sombra y figura y era un modelo celestial. Pero como dice también la palabra, eso no representaba la imagen misma de las cosas, ¿cierto? Entonces dice, a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles serían entonces esas mejores promesas? Que tenemos un sacerdocio inmutable, ¿verdad que sí? Que la sangre de él fue la que nos perdona, es la que perdona los pecados de nosotros, ¿verdad que sí? Muchas otras cosas, mejores garantías nos ha dado el Señor, ¿cierto? Y no las garantías que teníamos anteriormente, porque ya ahora tenemos garantías espirituales. Ya no, el sacerdote ya no va a morir, sino que ya tenemos un sacerdote para siempre. Eso es básicamente, y en el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, ¿cierto? Es decir, que si de cierta manera todo lo que se hacía en algún momento hubiese sido perfecto, sin ningún defecto, entonces pues no hubiera habido necesidad de que el Señor hubiese venido, ¿verdad? Porque nos hubiese hecho a nosotros perfectos todo lo que se hacía en algún momento. Pero por eso vino Él, para perfeccionar, para darnos a nosotros, se dio lugar a ese segundo, digamos de cierta manera, ese segundo pacto con mejores promesas para que nosotros pudiésemos ser perfeccionados. Entonces, miremos también Hebreos 9, capítulo 23.
Hebreos 9, capítulo 23, 28. ¿Todos estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Alguna persona no está entendiendo? ¿Alguna persona quiere que profundicemos en algo? ¿O todos estamos claros? No les dé pena hablar, no les dé pena decir o hablar. Si todos estamos claros, entonces continuamos con Hebreos. Si no, profundizamos un poquito más. Bueno, Hebreos 9, 23, 28. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9, 23, 28 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figuras verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ven? Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo acerca de ese nuevo pacto o ese pacto con mejores promesas, ¿cierto? Porque lo que siempre he dicho en algún momento es que el pacto de Dios nunca ha cambiado, ¿cierto? El pacto de Dios, la base del pacto siempre ha sido la misma. ¿Cuál es la base del pacto? La base del pacto siempre ha sido la misericordia de Dios para llevarnos a nosotros a salvación, ¿cierto? Ha sido paciente el Señor con nosotros, ¿verdad que sí? El Señor ha sido paciente en gran manera para poder dar cumplimiento a las promesas que Él siempre nos ha hecho de llevarnos a la vida eterna con Él. Básicamente el pacto siempre ha estado ahí, las promesas del Señor siempre han estado ahí. El problema es que nosotros como tal somos los que hemos incumplido el pacto, hemos incumplido lo que el Señor nos ha dicho, pero el Señor en su inmensa misericordia nos ha dado este pacto con mejores garantías, ¿cierto que sí? Entonces dice la palabra de Dios acá, en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿cierto? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, de cierta manera el Señor nos está diciendo, recordemos que en algún momento también les hablé acerca de la consumación de las cosas, ¿cierto? ¿En qué momento el Señor viene? ¿Cierto que sí? Se da cumplimiento a la profecía. Recordemos que tocamos en algún momento también lo que era la profecía de Daniel, que la profecía de Daniel, allá en el capítulo 9, nos hablaba a nosotros acerca de la profecía del Mesías, ¿cierto? ¿En qué momento? Y él da unos tiempos y nos da a nosotros claridad acerca de cómo se cumplió, que se cumplió tal cual como estaba escrito, ¿cierto? Dios se dio cumplimiento a la promesa y decía que iba a aparecer para quitar el pecado. Aquí lo está diciendo claramente, que se iba a consumir, ¿cierto? En la consumación de los siglos se iba a dar eso y que el Señor, ¿cierto? Cuando llegara iba a quitar el pecado del pueblo. Dice en el versículo 27, de la misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿cierto? Básicamente lo que estábamos diciendo era eso, porque una de las tradiciones que se tenía, o una de la ley de los sacrificios que se hacían, era que cada año se celebraba este día en el que eran purificados los pecados, ¿cierto? Ellos decían que eran purificados los pecados, ¿cierto? Y hacían esos ritos de purificación y se hacía todo este holocaustos y sacrificios para perdón de pecados, pero la palabra de Dios dice que el Señor vino una sola vez, ¿cierto? Él no va a venir a morir por nuestros pecados cada año, ¿cierto? La misma palabra lo dice, ahorita lo miramos, porque si no le fuese necesario a Él padecer desde el principio. Entonces, ahí nos deja a nosotros bien claro
que el Señor es el mismo, nuestro Señor Jesucristo es el mismo, que vino y se hizo carne, que murió por nosotros, que va a venir y además de todo que es el mismo que ha estado desde el principio. Es el único Dios verdadero, es el mismo. No hay otro, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios acá. Para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, 8, 14. Hebreos 8, 14. Perdón, Hebreos 10, versículo 8 al 14. Ya el Señor habiendo hecho sacrificio por nosotros, ¿cierto? Habiendo hecho el más hermoso y grande sacrificio que el Señor pudo haber hecho por nosotros, ¿cierto? Ya quedaron prácticamente abolidos todos esos sacrificios y holocaustos que se hacían para perdón de pecados y expiación del pueblo, expiación de pecados del pueblo, ¿cierto? Y el Señor dice esto en el versículo, en el capítulo 10, versículo 8 de Hebreos, dice la palabra de Dios así, dice, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, de las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, ¿qué era lo primero que se tenía que quitar? ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor aquí que había que quitar? ¿Qué es lo primero que había que quitar? Que era esa ley de sacrificio, ¿cierto? Porque en algún momento el Señor viene a nosotros a decirnos que estos sacrificios y expiaciones por el pecado ya no quiso más ni le agradaron? ¿Por qué hubo esto? ¿Por qué esta palabra viene a nosotros? Voy a tratar de profundizar un poquito más y vamos a leer también la palabra de Dios en Isaías. Ahorita lo hablamos, pero básicamente para explicar esto es que el Señor hubo un momento en que había tanta maldad en el hombre, había tantas cosas que en el pueblo, que ellos lo que hacían era que sacrificaban y sacrificaban, pero no hacían las cosas de corazón, ¿cierto? No hacían esos sacrificios para agradar a Dios, ¿verdad que sí? No lo hacían para agradar a Dios, sino que simplemente para cumplir con algo, con un mandamiento o con algo, pero sencillamente ellos no lo hacían para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa ofrenda y ese sacrificio, el Señor dijo, estoy harto de todos estos sacrificios y de becerros gordos y de todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo las cosas conforme al Señor. Ahorita vamos a tratar de profundizar un poquito más eso. Sigamos acá. En el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Era el sacrificio que Él venía a hacer por nosotros. Dice, y en esa voluntad somos santificados. ¿En qué somos santificados? En la voluntad de Dios de haber venido a morir por nosotros y haber hecho ese sacrificio, ese único sacrificio por el perdón de pecados. La misma palabra de Dios lo dice, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. En el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ven? Esos sacrificios y ofrendas que se hacían en algún momento o que hacía el sumo sacerdote nunca podían quitar los pecados. Pero Cristo, dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Quiere decir que se sentó, se volvió y tomó su lugar, su potestad de Dios, ¿cierto? Volvió y tomó su majestad, su deidad, ¿verdad que sí? No que se sentó en una banquita al lado derecho, eso no está escrito ahí. Cuando dice se sentó a la diestra de Dios, quiere decir que se sentó en la diestra de su poder, ¿cierto? Que volvió y tomó su deidad como Dios. Versículo 13 dice, he aquí en adelante, espero hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿cierto?
que absolutamente todos vamos a resucitar, ¿cierto? La palabra de Dios dice, todos van a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para condenación, ¿cierto? Todos, dice la palabra de Dios, que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto que sí? Por eso la palabra de Dios dice aquí claramente que, que sus enemigos van a ser puestos por estrado en sus pies. Recordemos que Él está sentado ahí para juzgar tanto a los buenos como a los malos, a los suyos, a sus hijos y a los que nunca aceptaron a Él. ¿Cuáles son sus enemigos? Los que nunca recibieron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, los que nunca recibieron la verdad para ser salvos, los que nunca obedecieron, ¿cierto que sí? Y todos estos se constituyen enemigos de Dios. Todos se constituyen enemigos de Dios por cuanto no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sigamos ahí mismo, versículo 10, 18, 22. Hebreos 10, 18, 22. Está ahí seguidito. Hebreos 10, 18, 22 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, ya no necesitamos ponernos las vestiduras de Aarón, ¿verdad que sí? Ya no necesitamos ponernos toda esa representación que había que ponerse para poder entrar al lugar santísimo a través del velo, ¿cierto? Porque había un velo y de hecho les voy a comentar, ese velo no era un velo así como el que nosotros tenemos en las cortinas, que es un velo supremamente delgado, era un velo muy grueso, que era difícil de traspasar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, si él no llevaba todas estas vestiduras, él podía morir inmediatamente. Entonces, la palabra de Dios nos dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que Él rompió el velo en dos y nos dio esa entrada libre al lugar santísimo. Ya nosotros tenemos libertad, ¿cierto? Ya nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Ven? Esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, eso básicamente como para hablar sobre quién es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto que sí? Y la comparación que hay acerca de las cosas espirituales, de estando presente ya Cristo, ya nosotros tenemos que mirar, tenemos que tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo y en las cosas celestiales. Entonces voy a profundizar un poquito acerca de los sacrificios, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Que les dije que en qué momento, por qué el Señor dice que ya no, que sacrificios y ofrendas ya no quiso más el Señor. ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Por qué él si en algún momento lo instituyó como tal, por qué el Señor después dice que ya no quería más sacrificios? Entonces, vayamos al libro de Isaías, al capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Vamos a profundizar un poquito acerca de los sacrificios. Isaías 1, capítulo 10, perdón, capítulo 1, versículo 10. Hay un momento, hay un momento en la historia en que el pueblo se descarrió por completo. Se descarrió por completo y lo que hicieron fue transgredir el mandamiento, ¿cierto? El mandamiento santo que el Señor les había dado, porque recordemos que en algún momento también les dije que la palabra de Dios nos dice claramente
que estos sacrificios, hasta allá en Levíticos, creo que en Levítico 7, cuando el Señor dice que estos sacrificios de ofrendas de paz, estos sacrificios eran una cosa santa, ¿cierto? Eran santos. ¿Por qué eran santos? Porque eran dedicados a Dios, eran, de cierta manera, se hacían de corazón para el Señor, ¿cierto? Por eso de ahí el Señor nos manda a nosotros a dar lo mejor de nosotros cuando nosotros hacemos un sacrificio. Ahorita vamos a profundizar también acerca de cuáles son los sacrificios que el Señor y qué es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿cierto? Porque cuando nosotros damos algo, cuando nosotros hacemos un sacrificio para el Señor lo que quiere no tanto es el sacrificio, sino hacerlo de corazón para Él, ¿verdad que sí? Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de los sacrificios. Isaías 1, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. ¿A quién está hablando el Señor aquí? Sodoma, ¿cierto? Recordemos quién es Sodoma. Sodoma era un pueblo y el Señor está llamando aquí ¿cierto? A un arrepentimiento verdadero y este Sodoma representa toda ese pueblo que menospreció la palabra de Dios, ¿cierto? Todo ese pueblo que de cierta manera lo que ha hecho es maldad, todo lo que de cierta manera ha es menospreciado la palabra de Dios, representa toda esa banalidad, todo ese pecado, ¿cierto que sí? El Señor dice acá claramente, príncipes de Sodoma, está hablando al pueblo de Sodoma, ¿cierto? De cierta manera. Entonces dice, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué sirve eso? De cierta manera lo que les estaba diciendo era porque ellos sacrificaban y seguían en las mismas, ¿cierto que sí? Seguían en las mismas en su pecado, no había un cambio en ellos, no había nunca una conversión real a nuestro Señor, sino que de cierta manera había una cierta hipocresía en todos ellos, ¿cierto? Había tanta hipocresía en el pueblo que el Señor dijo, estoy cansado de hacer holocaustos, de todos esos holocaustos y de sacrificios y de todo eso, ¿cierto? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Entonces, recordemos que esos atrios, ¿cierto? Cuando el Señor decía al sumo sacerdote o a los sacerdotes, ellos entraban al atrio. Recordemos que el templo de Dios tenía el atrio exterior, el atrio interior, ¿verdad que sí? Y eso era santo para el Señor, ¿cierto? Eso era santo, ahí estaba el templo. Pero ellos sacrificaban todos estos animales y de cierta manera seguían en su pecado y todo eso. Y el Señor decía que por hacer todas estas cosas, lo único que estaban haciendo era hollar sus atrios. ¿Qué es hollar? Es pisotear. Pisotear de cierta manera todas las cosas santas que eran del Señor en ese momento. Por eso dice, ¿por qué venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? ¿Verdad? Se presentaban allá con ofrendas y sacrificios al Señor en el templo y lo único que estaban haciendo era pisotear el templo de Dios, ese templo santo de nuestro Señor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Recordemos en algún momento también lo que hablábamos acerca del incienso, ¿cierto? El incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, cuando el Señor nos manda a orar, ¿cierto? Nos manda a orar y a arrodillarnos delante de Él en oración. Mi hermano, yo les recomiendo que vayamos con un corazón sincero, ¿cierto? Vayamos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, sobre todo con un corazón humillado delante de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor escuche la oración, porque de lo contrario no hay forma de que el Señor escuche esa oración, y el Señor dice que eso que usted está haciendo es abominación al Señor, ¿cierto? Ese incienso me es abominación. ¿Por qué? Porque ellos prendían ese incienso y seguían en las mismas,
¿cierto? No había, de cierta manera, ese arrepentimiento genuino delante de nuestro Señor, sino que simplemente pecaban y el siguiente año, todo el año pecaban y al siguiente año volvían y presentaban ofrendas y entonces ellos creían que que el Señor los salvaba y el siguiente año volvían y seguían en las mismas y entonces ellos creían que todo esos actos de purificación y de sacrificios lo que hacían era limpiarlos a ellos de pecado, pero el Señor es claro, nada de eso limpiaba de pecado. Entonces dice, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice la palabra de Dios acá y es donde quiero que miremos por qué aquí nos hace la comparación el Señor y nos dice por qué el Señor estaba harto de todas estas cosas. El Señor les da a ellos esa pauta para que ellos sigan en la palabra de Dios, se vuelvan de su mal camino, ¿cierto? Y de cierta manera enmenden lo que ellos hacían en ese momento y que tomen las cosas como tienen que ser, lo que el Señor realmente pedía de ellos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 16 dice, lavaos y limpiados. Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Ven? Dejad de hacer lo malo, hay que lavarnos, hay que limpiarnos, hay que quitar todo lo que nos aparta del Señor. De nada nos sirve a nosotros hacer ofrendas y sacrificios. Bueno, sacrificios ya no tenemos por qué hacer a sacrificios, pero sin embargo, sacrificios físicos, pero ya nosotros tenemos que hacer, estando nuestro sumo sacerdote vigente, ¿cierto? Estando ya presente Cristo como sumo sacerdote, el Señor demanda de nosotros son sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Que yo me limpie de toda la maldad que tengo en mí, ¿cierto? Que me limpie de la mentira, de la hipocresía, de la envidia, de los malos pensamientos, de atentar contra el hermano, de odiar al hermano, de la avaricia, bueno, ustedes ya saben todo lo que está escrito ahí acerca de la iniquidad que tiene el hombre, ¿cierto? En su corazón. Y el Señor dice que nos limpiemos de todas estas Pastor, cosas. buenos días. ¿Cómo está, pastor? Hola, Victoria, ¿cómo está? Pastor, ¿la iniquidad es eso? Sí, señora, iniquidad es la maldad del hombre, sí. Todo el pecado que trae él. Lo que el pastor está diciendo, las palabras que está diciendo usted, todo eso se refiere a iniquidad. Iniquidad, sí, iniquidad es hacer maldad, es todo ese pecado y toda esa maldad que traen todas estas cosas. Por eso la palabra de Dios dice, quiten la iniquidad, ¿cierto? De vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice. Aprender a hacer el bien, dice el Señor. Aprendan a hacer el bien, ¿cierto? Porque de cierta manera el Señor hubiera aceptado gratamente, ¿cierto? Todos esos sacrificios si los hubieran hecho de cierta manera haciendo el bien, ¿cierto? Si los hubieran hecho de corazón para el Señor, ¿verdad? Pero el Señor dice aprender a hacer el bien, buscar el juicio de Dios, buscar el juicio de Dios. Cuando nosotros buscamos el juicio de Dios, ¿cierto? Aparentemente la justicia de Dios es algo que nosotros, ¿cómo les digo? La justicia de Dios ante los hombres resultaría ser un poquito contradictorio, ¿cierto? Pero la justicia de Dios opera de una manera diferente. Mire, lo que pasa es que cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos culpables de muerte, ¿cierto? Todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? El Señor tiene a todos ahí, todos son culpables de muerte por cuanto todos son pecadores, ¿cierto? Esa es la maldad del hombre. Ahí está el hombre compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Y todos somos pecadores. La justicia de Dios, ¿qué dice? La justicia dice
que todos tenemos que morir porque en cuanto todos somos culpables, ¿cierto que sí? Todos somos culpables de pecado, todos somos culpables de muerte, todos merecemos la condenación. Eso dice la justicia. Esa es la justicia. Ahora, ¿qué dice la justicia de Dios? La justicia de Dios dice que Él a sus hijos, Él dice, Él no abroga la ley, Él no viene a cambiar la justicia, Él lo que hace es venir y morir por nosotros, Él cumple la ley, cumple la justicia, ¿cierto? Para que esas personas, esos hijos que están ahí entre todos, puedan ser salvos. ¿Verdad que sí? Esa es la justicia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, busquen el juicio de Dios. Pero cuando nosotros buscamos el juicio de Dios, tenemos que ir confiadamente en que el Señor va a hacer justicia en nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la justicia de Dios? El haber venido a hacer su voluntad, el haber venido a morir por nosotros para que nosotros tuviésemos redención el día del juicio, para que nosotros allá en medio, frente del atrio, ¿cierto? Enfrente del tribunal del Señor, podamos tener redención por medio del sacrificio que Él hizo. Esa es la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, ¿cierto?, al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos acercamos nosotros confiadamente? Teniendo la plena certeza, ¿cierto?, de que nuestros actos son de cierta manera, son agradables a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios nos sigue diciendo acá, que dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice el Señor. Ahí está representada toda la misericordia de Dios, ¿cierto? Ahí está representada la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, cuando nos pide a nosotros sacrificios espirituales, nos habla a nosotros, por ejemplo, cuando nos dice, por cuanto visitaste al enfermo, por cuanto diste de comer al necesitado, ¿cierto? Dice, pero ¿cuánto te visitamos en un hospital? ¿Cuánto te visitamos cuando estás enfermo? Pues ciertamente cuando lo hiciste con tu hermano, lo hiciste para mí. Básicamente eso es lo que dice el Señor, ¿cierto? Entonces, es ahí donde está todas esas cosas que el Señor quiere de nosotros, hacer el bien. Dice en el versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, ¿verdad que sí? Ya después de que nosotros entendamos cuál es la misericordia, cuáles son esos sacrificios espirituales, cuáles son esas ofrendas que el Señor demanda de nosotros, dice, estemos a cuentas, ¿cierto? Venga para que nos pongamos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados, dice la palabra de Dios, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ve? Es de la única manera en que el Señor hace esa aceptación de sacrificios y eso viene a ser un olor fragante para Él, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 15-16. Hebreos 13, ¿ya lo tenemos? Hebreos 13, 15-16. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15-16. Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿cierto? Ofrezcamos a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Él está diciendo acá, ofrezcamos a Dios por medio de Él. ¿De quién es ese por medio de Él? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está diciendo que es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, que nos quede claro que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ven? Es ahí donde es la forma como el Señor se agrada de todos estos sacrificios
y de las ofrendas que nosotros hacemos, de la ayuda mutua. El Señor está diciendo acá, de hacer el bien, de la ayuda mutua, no nos olvidéis, ¿cierto? Es ahí donde nosotros, por cuando habla del huérfano y de la viuda, recordemos que el Señor, eso representa, esa huérfana y esa viuda representan el pueblo de Dios, representan los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando en algún momento también les hablé acerca de que la ley decía que la única manera, recordemos que el Señor en algún momento, Él le dio carta de divorcio, ¿cierto? Dio carta de divorcio al pueblo. Y cuando Él le da carta de divorcio al pueblo, dice la manera que la única manera en que la esposa podría ser libre, ¿cierto? Para casarse con otro, tenía que ser que el esposo muriera. Efectivamente sucedió. El Señor Jesús, siendo Él nuestro esposo, ¿verdad? Siendo Él nuestro esposo, Él vino y murió por nosotros. Por lo tanto, Él dejó una viuda, ¿cierto que sí? Porque nosotros éramos la esposa de Él. Pero cuando Él muere, viene y muere físicamente, cuando muere en la carne, Él deja una viuda. Esa viuda nos representa a nosotros. También nos representa a nosotros la forma como Él habla y nos dice a nosotros los huérfanos, porque como siendo Él nuestro Padre, Él ya no está aquí más en la tierra. Él se fue a Él tomó nuevamente su deidad. Él está allá, Él nuestro Padre celestial, ¿cierto? Sin embargo, Él nos dice a nosotros que Él no nos iba a dejar huérfanos, que iba a venir a nosotros, ¿verdad que sí? Eso lo habla de una manera espiritual. Sin embargo, nosotros acá podemos ver que estamos representados como huérfanos y como viudas. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice acá claramente, estábamos en Hebreos 13:15, ¿cierto? Y de hacer la ayuda mutua. Esa ayuda mutua es entre nosotros, ¿cierto que sí? Es esas ofrendas para nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted haga una ofrenda a un hermano, hágalo de corazón, hágalo de cierta manera agradando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que haya pureza en esas ofrendas. Dice la palabra de Dios en el Miqueas. Miremos lo que dice Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Básicamente lo que hemos estado hablando hasta el momento, el Señor nos va a mostrar a nosotros claramente en Miqueas qué es lo que el Señor demanda de nosotros, qué pide el Señor de nosotros. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿qué me responderían? ¿Qué pediría el Señor de nosotros? ¿Alguien que de pronto quisiera colaborarnos, alguien que quisiera aportar algo? ¿Qué demandaría el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros entonces acerca de lo que hemos estado hablando? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Arrepentimiento. Germancito, buenas noches. El Señor Jesús le bendiga. Buenas noches, María Piedad. El Señor Jesucristo la bendiga. Un arrepentimiento, ¿verdad que sí? Un arrepentimiento. Exacto. Un arrepentimiento, yo pienso que arrepentimiento tiene que ser genuino, de cierta manera, ¿cierto? Eso es como porque si no hay arrepentimiento, si no es un arrepentimiento como tal, entonces no sería arrepentimiento, sería remordimiento, ¿verdad? Entonces ya no vendría a llamarse arrepentimiento, sino que se llamaría remordimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento necesariamente tiene que ser genuino, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Miqueas. Dice la palabra de Dios, Miqueas 6. Muchas gracias por el aporte, María Piedad. El Señor Jesucristo me la bendiga. Amén. Igualmente para todos. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios así. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué podría yo presentarme ante el Señor? Hagámonos esa pregunta. Hay otra pregunta interesante acá también. Dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Cierto? ¿Se agradará al Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
¿Cuántas preguntas hay acá, verdad? ¿Será que todas estas preguntas el Señor nos las va a resolver, cierto? Nos va a dar entendimiento acerca de estas preguntas, dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. ¿Qué cuentos de hacer sacrificios y todas estas cosas en ofrenda al Señor por el pecado? Si usted no va a hacer una ofrenda de corazón, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, tratando de agradar al Señor, como dice la Escritura, de nada sirve nada de lo que usted haga, de nada sirve llevar ofrenda, ¿cierto? Levantar mis manos al Señor en ofrenda hacia alguien si yo no lo voy a hacer de corazón. Dice la palabra claramente, solamente hacer justicia, ¿cierto? Hacer justicia, amar la misericordia, humillarse ante Dios. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice la palabra de Dios. ¿Alguien quisiera por favor leer Colosenses 3:23-24 también? ¿Alguien tiene Colosenses 3:23-24? Y yo les voy a leer Mateo 9:13. Dice la palabra de Dios así, Mateo 9:13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Colosenses 3:23-24, ¿qué dice la palabra de Dios? Germancito, ¿lo puedo leer? Sí, por favor, Joanita, muchas gracias. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Ese es Colosenses 3:23-24? 24. El 23, me faltó el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas Amén. el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Joanita. Señor Jesucristo la bendiga. Nos deja claro a nosotros el Señor que lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Hay que hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, no para agradar a un hombre. Cuando usted haga una ofrenda al Señor, cuando usted haga un sacrificio al Señor, cuando usted le prometa algo al Señor, hágalo de corazón para Él y no para agradar a los hombres, ¿cierto? Entonces, toda esta enseñanza nos ha llevado a nosotros a tener claridad acerca de lo que es el sumo sacerdocio, acerca de los sacrificios, acerca de las ofrendas, acerca de todas estas cosas, ¿verdad? El Señor dice que Él a nosotros nos ha hecho sacerdotes, ¿verdad? Él nos ha hecho sacerdotes a nosotros para que nosotros sirvamos al Dios vivo. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a tratar de entender ya la parte espiritual, la parte ya estando presente nuestro Señor Jesucristo, estando presente nuestro único Dios y Salvador, nuestro sumo sacerdote. Vamos a tratar de entender entonces, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando el Señor le dio esta palabra, ¿cierto? Primera de Pedro 2, 4, 10. Vamos a leer. Ya lo tenemos todos, Primera de Pedro 2, 4, 10. Vamos a dar un momentico para que lo leamos todos, porque es importante que lo leamos todos.
Pastor, disculpe que lo interrumpa. Anterior a este que vamos a leer ahora, cuando usted dice hacer una ofrenda, ¿a qué se refiere? Al Señor. Una ofrenda podríamos tenerla de diferentes maneras. Una ofrenda podría ser todo lo que usted haga para el Señor, ¿sí me entiende? Si usted, por ejemplo, dice al Señor que le va a ofrendar el hecho de dejar de decir mentiras, por ejemplo, hágalo de corazón, hágalo realmente porque el Señor, porque usted lo siente en su corazón y usted de cierta manera va a dejar todas estas cosas por amor a Él, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla de ofrendas también y nos dice, por ejemplo, si usted ve a un hermano en necesidad, por ejemplo, y usted le hace una ofrenda a ese hermano sabiendo que ese hermano tiene necesidad, hágalo de corazón, mi hermana, ¿sí me entiende? Hágalo de corazón para el Señor. Y así muchas otras cosas que nosotros tenemos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros todas estas cosas tenemos que hacerlas por amor a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlas de corazón para Él. De todo esto habla la Escritura, ¿cierto? Habla acerca de las ofrendas, habla, ya estando presente Cristo, nosotros tenemos que poner las cosas, nuestra mirada siempre en las cosas espirituales. No sé si de pronto quedó claro para usted lo que representan las ofrendas en este momento. Sí, Hermana pastor, Paula. muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Bueno. Pastor, una pregunta. Sí, señora. Una pregunta, referente también a las ofrendas, cuando se refiere pues, o sea, a la viuda y al huérfano, también, o sea, ofrendamos entre nosotros mismos, pero también podemos ofrendar en la palabra, como él lo dice, a los demás, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, si a mí me nace, o sea, si yo veo a alguien, no sé, que no sea de la congregación y ofrendo, o sea, también es una ofrenda o es sola, o sea, o se ofrenda solamente con los hermanos de la congregación, no, o sea, no sé si me entiende más o menos. Gracias, mi hermana, por ayudarme en este momento, porque eso me amplía un poquito más el concepto para poder explicar a mi hermana Paula, que fue la que preguntó acerca de esto, porque recordemos lo que la palabra de Dios dice lo que el apóstol Pablo decía, lo que de Dios recibí, eso doy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Absolutamente todo. Nosotros recibimos la palabra de Dios. En algún momento, por ejemplo, yo les he dicho también que lo que el Señor me da, regálenme un segundito que se me embolató esto. Okay. Lo que el Señor me da, eso es lo que yo les ofrendo a ustedes, ¿cierto que sí? La palabra de Dios, el Señor me da un poquito de entendimiento de la Escritura y eso les comparto yo a ustedes. Entonces, al yo compartirles a ustedes la palabra de Dios y en una forma de ofrenda a mi Señor, porque para mí es agradable poderles compartir a ustedes la palabra de Dios y eso se lo ofrendo yo a mi Señor, ¿verdad que sí? Entonces, de la misma manera, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? La palabra de Dios, el Evangelio de Dios tiene que ser predicado a todo el mundo. Y esa es la forma como nosotros también ofrendamos a nuestro Señor, que la manera en como el Señor nos bendice a nosotros por medio del entendimiento de las Escrituras, eso mismo compartamos a otras personas. El Señor decía, el apóstol Pablo decía también, que lo que el Señor le había dado, eso él daba. La palabra de Dios es clara, dice que lo que de gratis recibes, de gratis lo tienes que dar. ¿Cierto que sí? Esa es la forma como nosotros podemos ofrendar a otras personas. Muchas veces las ofrendas no son tanto físicas, sino ofrendas espirituales, ¿cierto que sí? En ocasiones, por ejemplo, si yo veo que un hermano está enfermo, ¿cierto que sí? O si yo veo que hay un hermano que está en dificultad, ¿cierto que sí? Por lo menos que hay una pareja que está en problemas con su matrimonio y esa persona viene a mí y me dice, y yo me doy cuenta que esa persona tiene problemas en su matrimonio, ese hogar está a punto de destruirse. ¿Cuál sería mi ofrenda entonces si es que yo no tengo dinero para darle a esa persona? Si yo no tengo dinero, entonces, ¿cuál sería mi ofrenda?
si yo como conocedor de la Escritura y el Señor me ha dado un poquito de entendimiento en la palabra, ¿cuál sería mi ofrenda a esas personas? Hermana Victoria, ¿cuál sería esa ofrenda que yo podría darle, por ejemplo, a esas personas? En la palabra, pues, ¿no? La palabra y el conocimiento, o sea, hablarles como de ese conocimiento que el pastor tiene, sino que o sea, en mí lo de la ofrenda siempre ha estado, o sea, no como un deber, ¿no? Sino como, o sea, en la palabra, o sea, yo por lo menos casi no, a veces yo hablamos con Manuel y él dice, bueno, a veces no es difícil, sino que de pronto llega una persona y uno comienza a hablar y la gente, ay, no, como que lo mira a uno mal o como que no le gusta o como que dice, uy, no, bueno, en ese aspecto, o sea, al darnos cuenta nosotros que la mayor riqueza y el tesoro más hermoso y la piedra más preciada que podemos tener nosotros es conocer de nuestro Dios verdadero y la palabra, ¿sí? Para nosotros. Pero a veces en otras personas, de pronto si uno ve a alguien y uno puede dar algo, una ofrenda diferente a la palabra, obviamente, o sea, lo que yo le digo, pastor, la palabra es lo más hermoso que cualquier ser humano pueda tener, ¿sí? Pero también se ofrenda de otra manera, mientras Sí, claro. uno comienza a poder entender cómo hablarle a una persona de esa palabra, ¿no? Poco a poco. Claro que O sea, sí. que no Ajá. sea que si no es, por lo menos los hermanos están lejos o que uno, no sé, si me entiende el pastor. Sí, si por ejemplo un hermano que está enfermo, ¿cierto que sí? Y esa persona está triste, pasa por depresión y pasa por muchas cosas, ¿cuál sería mi ofrenda a esa persona, ¿cierto? Pues básicamente lo que yo puedo hacer por esa persona es predicarle la palabra de Dios, decirle que hay un único Dios verdadero, que crea en la palabra de Dios, mostrarle en las escrituras que el Señor lo puede todo, que hay que levantar el ánimo de esa persona, ¿verdad que sí? Esa sería mi ofrenda al Señor para esa persona. Sin embargo, si en algún momento viene, como dice la palabra de Dios, si en algún momento viene mi hermano aquí a tocar la puerta y me dice, hermano, tengo hambre, ¿cierto? Si algún hermano viene a tocar mi puerta y dice, tengo hambre, y yo teniendo 2 panes ahí en la alacena, y no le doy a esa persona, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿Cierto? La palabra de Dios me dice claramente que yo tengo que compartir ese pan con mi hermano, ¿cierto? En una ofrenda a mi Señor, yo tengo que compartir ese pan. De cierta manera, claro, por supuesto que cuando nosotros llevamos todo esto a la vida cotidiana, de cierta manera hay ocasiones en las que necesitamos el dinero para muchas cosas, ¿cierto? Yo puedo ofrendar también, digamos, de cierta manera, pues se puede ofrendar dinero, pero básicamente el Señor nos lleva siempre a nosotros a ofrendar la palabra de Dios, a hacer sacrificios o ofrendas a nuestro Señor Jesucristo espirituales, ¿cierto? Porque a veces por mucho dinero que yo le dé a una persona, el dinero se le va a acabar, ¿verdad que sí? El dinero se le va a acabar, hoy o mañana se le acaba y esta persona va a seguir en las mismas, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor ofrenda podría ser que yo enseñarle a esta persona por medio de las Sagradas Escrituras que confíe en el Señor? Porque el Señor, la palabra de Dios dice, a veces yo podría darle mucha plata a una persona, pero si yo no le enseño a confiar en el Señor, es como aquel que le daría pescado a una persona, pero no le enseñaría a pescar, ¿verdad que sí? Es básicamente la enseñanza que de pronto el Señor nos quiere mostrar en este momento. Porque yo le puedo dar dinero a una persona, ¿cierto? Pero si esa persona se le acaba el dinero, mañana va a volver otra vez o va a tener la misma necesidad. Y la necesidad, el Señor se la puede suplir cuando hay confianza en Él, ¿cierto que sí? Entonces, de cierta manera, el Señor siempre nos quiere llevar a nosotros a la parte espiritual, ¿cierto? A la confianza que debemos poner en Él, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que quería explicarles. Sigamos entonces. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios así. Acercándonos a Él, piedra viva, acercándonos a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Recordemos lo que hablamos al principio del estudio, ¿cierto? Porque toda esta enseñanza aquí en este momento nos lleva nuevamente al principio. Recordemos que el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Ponerse el efod, ¿cierto? Y el efod tenía una pechera y tenía acá unas piedras preciosas, ¿cierto? Y cada una de esas piedras, aquí tenía escritos los seis nombres de los hijos de Jacob, ¿cierto? Y acá los otros 6. Y aquí en el pecho tenía 12 piedras con los nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué representaba eso? ¿Qué representaban esas piedras? Representaban una casa espiritual, ¿cierto que sí? Representaban una casa espiritual, pero era una representación, ¿cierto que sí? De cierta manera era una piedra o era una piedra preciosa, pero representaba una casa espiritual ahí, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice acá, ¿cierto? Que estando presente ya Cristo, estando presente nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él es piedra viva, ¿cierto que sí? Él es piedra viva y nos insta a nosotros también, ¿cierto? A hacer esas piedras vivas. Ya nosotros no somos representados en una piedra, ya nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios. En versículo 5 dice, vosotros también, dice, así como el Señor es una piedra viva, ¿cierto? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿verdad? Ya nosotros no somos representados más por una piedra en una pechera, ya nosotros somos esa casa espiritual representados como una piedra viva, ya nosotros somos vivos, ya nosotros somos esa casa espiritual, y dice la palabra de Dios acá, dice, y sacerdocio santo, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Sacrificios espirituales, mis hermanos. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables, que esos sacrificios sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. ¿Cuál es esa piedra principal del ángulo? Aquel que vino de Sión, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Así mismo lo está diciendo. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados, mis hermanos, si nosotros creemos en esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos edificados en esa piedra angular. Recordemos que la piedra angular representa en una construcción la primera piedra en la cual comienza a edificarse, ¿cierto? Comienza a edificarse el edificio. El Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es esa piedra angular y nosotros somos edificados en Él. Dice también la palabra de Dios que si nosotros creemos en esa piedra, ¿cierto? Nunca vamos a ser avergonzados, nunca nos vamos a avergonzar, nunca vamos a ser avergonzados por creer en la palabra de Dios, por creer que Él es nuestro Dios Salvador, ¿cierto? En el capítulo 7, en el versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿cierto? Porque para nosotros esa piedra angular es aquella piedra que nos edifica, ¿cierto? Nosotros somos edificados en la roca, somos edificados en esa piedra del Señor. Pero para los que no creen en el Señor Jesucristo, esa piedra va a ser cabeza. O sea, quiere decir que ellos van a ser aplastados por esa cabeza, por esa piedra, ¿cierto que sí? Van a ser destruidos. Versículo 8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso va a ser la piedra para ellos si ellos no creen. Si la gente no cree en esto, va a ser ese Señor Jesucristo, esa roca viva, esa piedra viva va a ser piedra de tropiezo. Una roca que hace caer, dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Entonces, es aquí donde nosotros comenzamos a entender por qué el apóstol Pedro decía que nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Miren toda la enseñanza que se ha venido trayendo hasta ahora para poder entender esta palabra, ¿cierto? ¿Por qué él hablaba de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio? Porque nosotros somos adquiridos por Dios, por el sacrificio que Él hizo. Él nos hizo a nosotros sacerdotes del Dios viviente, sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y hay un propósito de nosotros que es anunciar las virtudes, anunciar, mis hermanos, es una obligación de nosotros como tal, anunciar el evangelio de la palabra de Dios, en anunciar la palabra a nuestro Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ven? Entonces, aquí nos trae también la enseñanza. Recordemos que en algún momento vimos que el Señor, cuando Él murió también para congregar a todos los hijos que estaban dispersos por todas las naciones. Recuerdan que el Señor dispersó a sus hijos por todo el mundo, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él iba a congregar en uno a los hijos de Dios. Entonces, aquí el Señor nos está hablando a nosotros claramente, ¿cierto? Y Germancito, sí, señora. tengo una pregunta y perdone que le corte. Tranquila, Graciela, diga. Lo que usted leyó ahora cuando dice que el Señor viene a ser la piedra angular. Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa que para los que desecharon a él como piedra, viene a ser la cabeza del ángulo? Es la cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? No entiendo, y qué pena la ignorancia. No, tranquila. Básicamente lo que les explicaba ahora es que la cabeza del ángulo recordemos que el ángulo es la edificación, ¿cierto? Él es esa piedra en la cual somos edificados, ¿cierto? Pero para los que desecharon al Señor, Él va a ser cabeza, ¿cierto? Porque ciertamente nosotros vamos a estar edificados por Él, pero siendo Él la cabeza, va a aplastar a los que no creyeron en Él, ¿sí me entiende? Básicamente es la enseñanza que nos trae el Señor aquí en este momento, que Él dice que hay otra palabra en la cual dice que, mire, aquí también dice, van a ser piedra de tropiezo, van a ser esa roca en la cual los va a hacer caer, ¿cierto? Porque Él es la cabeza, va a ser esa piedra que los va a destruir a ellos por no haber creído en la palabra. Recordemos también cuando el Señor decía que nosotros debemos ser edificados en la roca, ¿cierto? Porque si somos edificados en la arena, pues vendrá cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Cualquier tempestad y va a destruir la casa. Pero si nosotros como casa vamos a ser edificados en nuestro Señor Jesucristo, en esa roca angular, en esa piedra angular que es Él, entonces nosotros vamos a ser edificados, ¿cierto? Pero los que no creyeron van a ser aplastados por Él. Eso dice la palabra de Dios, van a ser destruidos de cierta manera, ¿no? Ah, bueno, ya, muchas gracias. Ya, o sea, no entendía bien lo que era cabeza de ángulo en sí. Lo que viene, o sea, sé que él representa lo que es la cabeza de ángulo para los que los desechan, pero en sí no sé físicamente como él habla, ¿no? Con algo, mostrando algo físico, en este caso, cabeza de ángulo. Ajá. Entonces, no Recordemos que logramos. él siempre nos da a nosotros una enseñanza, ¿cierto? Él siempre nos pone en un escenario físico, pero por medio de ese Sí, escenario físico, Él siempre nos muestra a nosotros las cosas espirituales, ¿cierto? sí, Él gracias. siempre usa alegorías en su enseñanza, ¿cierto? Para que nosotros entendamos todas estas cosas.
Bueno, entonces sigamos acá. Miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 5, 8, 10. Apocalipsis 5, 8, 10 dice así la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, ¿ve? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice en el versículo 10 claramente, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, dice el Señor, ¿cierto? Entonces vemos en estos dos versículos, en el versículo, en la enseñanza de Pablo, y aquí en la escritura, en Apocalipsis, vemos cómo el Señor nos hace a nosotros sacerdotes, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos hace ya sacerdotes de ese linaje santo, ¿verdad? Yo quisiera leer Pastor, acá. ¿Sí, señora? Pastor, cuando dice oraciones de los santos, esos santos a los que la palabra se refiere son ¿quiénes? Esas oraciones de los santos son aquellos que se han limpiado ya de iniquidad, mi hermana. ¿Se acuerda? Allá la palabra de Dios cuando decía, límpiense de toda iniquidad, ¿cierto? Porque el Señor no va a escuchar la oración de ninguno, siempre y cuando esa oración no sea que venga de un corazón santo, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que cuando nosotros oremos, limpiémonos de toda iniquidad, limpiémonos de todas las cosas, porque de nada nos sirve a nosotros orar y decirle al Señor, y arrodillarnos en el piso, ¿cierto? Y decirle al Señor, Señor, yo te amo, oraciones, y pedirle al Señor, y nuestro corazón está lleno de amargura con los hermanos, o lleno de hipocresía, o de cierta manera muchas cosas, o lleno de mentiras, lleno de aún haciendo tantas maldades y haciendo tantas cosas que el Señor manda que nosotros nos limpiemos de todas esas cosas, ¿cierto que sí? Ah, amén, pastor. Sí, porque pues, ¿no? Como, o sea, ahorita tantos santos que han sacado, o sea, que los humanos dicen que son santos, ¿no? Pero yo pienso que el único que sabe realmente quién es santo es el Creador, ¿no? Nuestro Señor Jesús de Nazaret. Sí. Nadie más. Porque que el Ajá. santo no sé qué, que la santa no sé qué, que este hizo lo bueno y que es santo, pero pues yo puedo hacer lo bueno delante de ustedes, pero si mi corazón está lejos, o sea, no sé, ¿no? Pienso yo. Sí, claro. Entonces, esos santos son en ese tiempo las personas que hicieron lo correcto ante él, ¿sí? O sea, Sí, porque señora. Apocalipsis habla de lo que va a pasar. O sea, esos santos son las oraciones de esos santos que van a ir llegando a él, ¿sí? Ajá. Por la misericordia de nuestro Señor Jesús de Sí. Nazaret, ¿sí? Es a esos Sí, santos señora. que se refieren. Ajá, exactamente, es así. Ujú. Germancito, santo es apartado, ¿no es así? Sí, señora, apartado para Dios, apartado para el Señor. Eso significa santo. Santos no son los santos de la Iglesia Católica que tiene alrededor de toda la iglesia y todo eso, en esos templos donde ellos hacen las cosas y el santo y todo eso. No, santos son los que son apartados para el Señor. ¿Cuáles son los apartados para el Señor? Los apartados para el Señor son aquellos que ya el Señor limpió, aquellos que el Señor lavó de toda iniquidad, ¿cierto? Lavó de todo pecado y que se conservan de esa manera, dejando todo eso para seguir al Señor y obedecerle en todo lo que Él dice, ¿cierto que sí?
todos aquellos que ya han aceptado la verdad de nuestro Señor Jesucristo, han caminado en el llamado que Él nos ha hecho, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que ninguno es justo, pero nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pastor, Bueno, señora. Pastor, ¿puedo leer un versículo? Sí, sí, por favor. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ajá. Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. No hay santidad, no hay ese tal estar con el Señor si no hay santidad, ¿cierto que sí? En algún momento se representaba la santidad o por medio de las vestiduras para poder estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Las vestiduras santas que vestía el sumo sacerdote en aquel momento. Ahora, el Señor nos ha vestido a nosotros de santidad, nos ha vestido a nosotros con unas vestiduras para que nosotros seamos santos, seamos apartados para Él, ¿cierto que sí? Entonces, miremos de pronto, miremos este último ejemplo, Mateo 22, vayamos a Mateo 22 para explicar un poquito más acerca de la santidad, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esa santidad se representa en esos santos, ¿cierto? En esas vestiduras que el Señor nos da. ¿Cuándo nos da el Señor esas vestiduras? Cuando nosotros somos limpios de pecado, ¿cierto? Por eso nosotros somos apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo, apartados de toda la iniquidad, apartados de todo el pecado, ¿cierto? Y de todas las cosas que nosotros nos cargan a diario con todas estas cosas. Miremos lo que dice la palabra de Dios, Mateo 22, 1, 14. Hay una parábola muy bonita acerca de las fiestas de bodas, ¿cierto? Mateo 22, 1, 14. Dice la palabra de Dios así, versículo 22. Capítulo 22, el versículo desde el 1, vamos a leer. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ¿cierto? Está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos va a referir a nosotros una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, ¿cierto? Ahí está representado el rey que es nuestro Señor Jesucristo y ese hijo representa en cierta manera el pueblo. Dice en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esto nos representa de cierta manera la palabra que fue hablada por los profetas, ¿cierto que sí? Los sacrificios que se hicieran en algún momento, ¿cierto? De eso nos está hablando la palabra de Dios. Dice que todo estaba dispuesto para las fiestas de bodas, ¿cierto? ¿Cuál boda? La boda que va a tener el Señor con su esposa. Nosotros somos la esposa del Señor, ¿cierto? Entonces dice, ha sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Ven la forma en cómo el Señor nos refiere esta parábola, hablando acerca de los profetas, cómo los profetas los mataron, aquellos hombres importantes, ¿cierto? Que han tenido gran importancia a través de la historia, que nos han hablado la palabra de Dios y dice la palabra que algunos de ellos fueron muertos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios también, y al oírlo, el rey se enojó muchísimo. Dice, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mire todo lo que va a acontecer. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas,
Ahí están preparadas ya las bodas, ya están dispuestos, todo estaba dispuesto, ¿cierto? Para esa reunión de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Mas los que fueron convidados no eran dignos, ¿cierto? Recordemos que en algún momento Pablo decía que él tenía un gran profundo dolor en su corazón de ver cómo sus hermanos en la carne, ¿cierto? Todos los judíos, de cierta manera, que para ellos era el culto, las promesas, ¿cierto? Eran el culto, las promesas y otras cosas que el Señor había mandado y les había dado a ellos, pero ellos desecharon todo esto. Ellos desecharon la palabra de Dios, desecharon todas estas cosas y menospreciaron todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que ellos fueron convidados, pero no eran dignos. Dice la palabra, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, ¿cierto? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, ¿cierto? Recordemos que estas personas que están junto al camino y que fueron halladas en esas personas representan a los hijos que estaban dispersos por todas las naciones, ¿cierto? Pero de entre esos hijos entró una persona que no tenía vestido santo, ¿cierto? Que no estaba vestido de bodas. De cierta manera, ese vestido de boda representa para nosotros las vestiduras santas que el Señor nos da a nosotros para poder estar con Él. En algún momento se representaba con las vestiduras de Aarón y todas estas cosas. Ahora se representa es porque el Señor nos ha limpiado y nos ha dado esas vestiduras blancas para estar con Él en santidad, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, él no tuvo nada que decir, ¿cierto? Entonces el rey le dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquel que no tenga esa santidad, ¿cierto? Con el Señor, aquel que no se haya vestido de vestiduras blancas de nuestro Señor Jesucristo, va a ser echado en las tinieblas, hermanos. Aquí lo dice claramente, allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿cierto? La palabra de Dios dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, dice el Señor. ¿Ven? Entonces, Dios permita que esta enseñanza nos haya llegado al corazón, que nos haya redarguido a nosotros, que nos haya enseñado quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro sumo sacerdote. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastor, en la parábola en la palabra que se está hablando el pastor, cuando dice que él envió a sus profetas y fueron asesinados, también, ¿cómo digo yo para no decir diferente? En la palabra, como nos han enseñado nuestro Señor Jesús de Nazaret, o sea, si ellos fueron asesinados es porque es el plan, ¿se dice? ¿O cómo se diría? De nuestro Señor Jesús para la salvación, porque de él viene todo, ¿no? Es lo que la palabra nos ha enseñado, ¿sí? Sí. Él da vida y da muerte, ¿no? Él da vida. Entonces, es como ese plan que él ya tiene también predestinado, porque pues no, o sea, él mandó a sus profetas y la maldad siempre ha estado. Entonces, ellos son asesinados, pero es porque ya él tiene como ese plan, ¿no? O sea, ya el plan que está escrito para la salvación. Esa es como, no sé, me entró ahorita, pues me da como nervios preguntar, pero pues quiero preguntar. No, tranquila. Porque, de cierta manera, mire, pues, ¿no? el Señor estableció un tiempo para los hombres, ¿cierto? El Señor estableció un tiempo y nosotros todos tenemos que morir. En algún momento nosotros, los días de nuestros días aquí en la tierra se tienen que cumplir de cierta manera, pero el Señor dispuso en aquel momento la muerte de ellos era a través de el rechazo, o la forma como ellos murieron fue
de cierta manera, desechados por todas estas personas que predicaban la palabra de Dios. Y esa palabra. Recordemos que en algún momento esta palabra y estas cosas que sucedieron en algún momento, el Señor las va a usar para poderlos juzgar a ellos, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios otra dice pregunta, pastor. Tengo dos preguntas más antes de que el pastor termine la prédica. Tranquila. Todas las personas, o sea, todas las personas que ya Dios ha decidido que se vayan, Ajá. o sea, eso es mentiras, lo que le decían a uno, que no, que es que el alma está por ahí, o que nos, bueno, ¿no? Como esas cosas, o sea, prácticamente, o sea, en la palabra nos enseña que todo mundo o sea, las personas que ya se han ido están en un sueño, ¿no? Hasta que Él despierte a hasta cuando sean juzgados, ¿cierto? Es lo que entiendo Ajá. yo, por medio de Sí. la palabra, ¿sí? Sí. ¿Sí es así? Sí, señora. Recordemos que la palabra de Dios dice claramente que el espíritu vuelve a Dios, la carne vuelve al polvo y el espíritu va a Dios, que el espíritu es el de Dios, ¿cierto que sí? El alma es el que va a ir al infierno, el alma es el que va a estar allá, el que va a ser juzgada, porque el alma es nuestro sentir, el alma es la que nos da a nosotros el sentir, nos da a nosotros ese razonamiento, ¿cierto que sí? Pero el espíritu vuelve a Dios y el espíritu va a ser destruido. O sea, pero entonces todas las personas que ya han sido llamadas por el Señor, ninguna está con Él viéndolo. O sea, todos están en un sueño hasta que Él hasta que Él venga y juzgue. Sí, o sea, nadie todavía, pues es mi pregunta en la palabra, ¿no? Sí. Y otra pregunta que tenía Manuel era, o sea, que él decía era que nuestro Señor Jesús tenía 33 años y yo le digo, pues no, en la palabra, pues nosotros todavía estamos ahorita leyendo, pero es cierto que en la palabra nunca dice la edad, ¿o sí dice? Sí, la palabra de Dios dice que él comenzó su ministerio a los 30 años. Él dice que él comenzó su ministerio a los 30 años y que él, déjenme mirar esos versículos que nos diga claramente exactamente la edad de nuestro Señor. Y lo revisamos, lo miramos acá. Gracias, pastor. Yo le digo exactamente qué versículos fueron. Muchas gracias, pastor. Ajá, entonces, ¿qué más era que estábamos hablando? Bueno, entonces básicamente eso era la enseñanza, eso era lo que traía para ustedes. Y yo creo que ya podemos dar por terminado el estudio. Me alegra mucho haber predicado, haber hablado, haber dado este estudio porque aprendí muchísimo acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro sumo sacerdote, hablando de las cosas espirituales acerca de Él, bueno, de todas estas cosas, de toda la enseñanza que hemos traído hasta ahora. El Señor Jesucristo me los bendiga y nos vemos la próxima, si el Señor me lo permite. Amén.